Hey people, ¿cómo vamos? Buenos días, tardes o noches, depende de la hora que estés escuchando este podcast o lo estés viendo en YouTube correspondientemente. Estamos aquí en un nuevo episodio, como siempre, todos los lunes a las 7 de la mañana. Esto es una grabación, pero yo lo publico los lunes. Hoy me encuentro aquí con un amigo pues yo ya lo catalogo como amigo porque hemos hecho muchas cosas juntos, hemos compartido demasiadas historias y es que de hoy va ese tema. Hoy vamos a hablar con Marcos, que es un experto en storytelling. El storytelling, como el nombre lo indica, en inglés es contado, es historias o contar historias. Me corriges, Marco, ahorita. Eh, yo no lo pensaba hace unos 2 años, cuando yo estaba investigando sobre el tema de cómo vender más por WhatsApp y cómo hacer esto. Se mencionaba mucho el storytelling y yo decía, pero ¿qué es el storytelling? ¿Por qué carajos hablan tanto? Vilma Núñez hablaba mucho de eso, que aplícale a tus textos storytelling y todos hablan de storytelling y yo, pero no entiendo qué es el storytelling. No fue sino hasta abril de este año que me encontré con Marcos en un evento en Cali, que nos sentamos y él me explicó y yo dije, eso es el storytelling, yo hago storytelling y no lo sabía. Eh, y el storytelling vende tanto que, o sea, tiene un alcance impresionante de manera orgánica. A mí me dicen storytelling y yo me imagino alguien sentado en la mitad de un círculo de personas en la época antigua, no sé si lo has recordado, una persona contando historias, de ahí nacieron historias de los dioses nórdicos, historias griegas, de ahí nacieron un montón de cosas, o sea, aquí lo que hay es tema para rato, así que señores, les presento a Marcos Araujo, experto en storytelling, lanzador, vendedor de Hotmart. Este man ha vendido un montón de cosas que ya nos va a contar. Marcos, por favor, preséntate ante nuestra audiencia de Polas y Marketing. Bueno, feliz de la invitación y de poder compartir algo que amo, que es el storytelling. Me voy a presentar un poco. Mi nombre es Marco Araujo, yo soy cubano. Hace 6 años radicado en Chile, pero gracias a esta profesión tan hermosa que tenemos, que es generar fuentes de ingresos por Internet o negocios por Internet, me pude radicar hace un año en Colombia. Ahí fue donde nos conocimos en el evento de Cali. Y bueno, emprendo tengo 33 años y los 19 años emprendo, pero en lo tradicional. Y hace 3 años ya me dediqué 100% a lo digital. Oh, ya tienes 3 años ganando dinero consistentemente en Internet. Sí, claro, con sus altas y sus bajas, porque cuando comencé creo que como todos, con el multinivel, pero en este caso multinivel de inversiones, el cual, para hacer corto el cuento, desapareció y me quedé endeudado. Entonces estaba ganando y ahí caí de nuevo, al menos eran como $20,000 en deuda, más o menos. Wow, eso es un dineral, dineral, dineral. Con eso se compró una casa, una acá en Colombia, maestre, 2 por 4, eso como 80 millones de pesos. Más o menos, casi 90 millones de pesos actualmente. Un bis, te hubieras comprado un apartamento bis con ese dinero. Literalmente. Empezó heavy esa historia, empezó heavy. ¿Qué más, qué más nos cuenta? Yo Sí, preocupado porque debo $100. yo le digo a las personas que mi vida, en el caso de emprendimiento, ha sido así, ¿no? Pero nunca me había visto en la situación de estar en un nivel muy bueno y amanecer al otro día en menos $20,000, en un nivel que era de llorar, de incertidumbre. Imagínate, se te cae la fuente de ingresos, en este caso digital que uno tiene, y aparte te queda con deudas, ¿qué vas a hacer? Y Ujú. ahí es cuando yo le digo a las personas, no se preocupen, si algo se va, algo mejor va a llegar, eso siempre va a pasar. Solo es cuestión de enfocarse. Y ahí es cuando, por ejemplo, en mi caso, conozco lo que es el mundo de Hotmart. Y ahí, de nuevo, pude empezar a respirar. Sí, es que la verdad, Hotmart, si la gente de Hotmart nos escucha este podcast, muchas gracias. Hotmart nos ha abierto una posibilidad, un sinfín de modelos de negocio en Internet, que mucha gente lo relaciona con que es que solamente es vender cursos o cursitos, como dicen por ahí, pero no, también estamos desde software, membresías, ebooks, eventos en vivo, eventos presenciales, lo que ustedes se imaginen es que Hotmart básicamente es una pasarela de pagos.
y un host de contenido. Lo que pasa es que Hotmart tiene muchas más ventajas que desventajas. Pero si vamos antes, Clickbank era la misma historia, solamente que Clickbank pues, era un gigante americano, porque pues no sé si Marcos ya, yo creo que tú escuchaste la sesión de Mauricio Duque y Rodolfo, que Sí, ya superó a Clickbank hace rato, ¿sí? O sea, Hotmart creció demasiado en 10 años y ya es un unicornio. Entonces, Hotmart tiene el poder de cambiar vidas y en este caso, pues Marcos, desde que lo conocí en Cali, he visto parte de su trabajo y ese enfoque es en capacitar gente para que cuente historias y venda a través de historias. ¿Cómo es esto del storytelling, Marcos? Explícanos un poquito o entremos más a fondo en el tema. ¿Cómo, mira, y después cómo comenzaste en esto? mira, el storytelling, tú lo mencionaste al principio, tú lo hacías, todo lo hacemos, lo que no sabemos que estamos realmente haciendo storytelling, que es realmente, literalmente ese el arte de contar historias. Nosotros lo hacemos, pero en el caso mío, yo lo he enfocado a la venta, a cómo convertir, no tanto venta, porque es una conversión de lo que tú quieras lograr. Si es una pareja, si es que te quieran más, si es que tus hijos te atiendan o que tu familia te entienda, porque el storytelling permite y tiene la capacidad de que las personas puedan entenderte de una forma mucho más fácil. Entonces, yo busqué siempre, cuando ya comprendí sobre el storytelling, una conversión. Y me pasó lo mismo. Yo miraba hacia atrás y decía, wow, yo hacía storytelling, pero no sabía que era el storytelling. O sea, por ejemplo, aquí va algo que se me acaba de ocurrir. En nosotros acá en Colombia, en los años 90, cuando éramos unos niños, los papás le decían a uno que si salía a ciertas horas de la noche, venía X monstruo de la época, la Llorona, el Patas, el no sé qué, y se lo llevaba a uno. Yo me imagino que el objetivo, y esas historias eran tenebrosas. Yo soy fan de las historias de terror, yo duro tiempo, y uno fue pucha 7 de la noche y para adentro, para la casa, porque tenía uno miedo de que se lo llevara la Llorona. Me imagino que el objetivo de los papás era que los niños se entraran a la casa temprano. Esa es la conversión. Es decir, el fin de la historia que ellos bueno, que nuestros padres nos contaban, porque a mí también me decían cosas así. El fin era de que tú entraras, es decir, que tú dimensionaras y entendieras indirectamente que existía un peligro afuera y que tú deberías entrar, sin que ellos te dijeran, tienes que entrar a las 7 de la noche. Es muy diferente cuando te imponen algo a cuando te hacen entender algo. Y ese es el poder del storytelling, porque estoy seguro que te contaban la historia, ¿no? Porque se llevaron niños y esos niños desaparecidos y te daban el terror. Pero nunca te dijeron, por ejemplo, Miguel, a las 7 tiene que entrar porque te van a llevar en la calle. Si te dicen así tú, niño rebelde, a las 8 9 de la noche entro a la casa. Ese es uno de los poderes que tiene el storytelling. Es tremendo. Yo, la verdad, y después de que conocí a Marcos, fue que yo empecé como que, bueno, de hecho, ¿para qué es la función, por ejemplo, de Instagram o de ya casi cualquier plataforma, las historias o los estados, como lo quieran llamar? Es precisamente para que tú te comuniques con tu audiencia y les hagas, pues, les cuentes tu día a día, ¿cierto, Marcos? O sea, me imagino. Claro, porque mira, ahí dijiste, tocaste algo potente. El contenido en Instagram es uno. Tú no puedes, o no es que no puedas, no debes bombardear tu feed, en este caso, o en el mismo Facebook. Imagínate tú cada 2 minutos o cada 1 hora, tú poner, por ejemplo, estoy aquí en la playa, estoy haciendo tal cosa, o contar una historia de lo que te pasó. Llenaste literalmente ese contenido. Sin embargo, las historias se crearon con ese objetivo, de que tú puedas de una forma rápida transmitirle a las personas y contarle qué tú estás haciendo en un lapso rápido de tiempo. Y ese es el poder de las historias o los estados, porque también en WhatsApp están los estados. Y ahí entramos en otra partecita importante, y es que hay que entender que el ser humano es curioso o chismoso por naturaleza. Entonces, las historias de Instagram hoy en día tienen mucha más fuerza que el contenido. Por ejemplo, el contenido lo pones, lo ven, le pasan por arriba y lo más probable es ni se queden viéndolo, por así decirlo. Sin embargo, las historias
le aparece como primero arriba. Y la persona pincha. Y si la historia está que conecta, la persona se queda mirándola. Exacto. Hasta ahí. ¿Sabes también que me di cuenta hace poco grabando unos tutoriales para un amigo? Que si tú empiezas, por ejemplo, el reel, vámonos por el, o sea, como al embudo, el reel, tú haces un reel llamativo, la persona te sigue, la persona se sale de Instagram y cuando vuelve a entrar de Instagram, tus historias de la persona que acabas de seguir te salen de primero. O sea, como Instagram diciendo, ahí está, mírelo, lo acabo de seguir, ahí está. Ahí pasa otra cosa, mira. Los algoritmos son hermosos, ¿no? Hay que tratar de entenderlo, es difícil comprenderlo al 100% porque constantemente están evolucionando. Por ejemplo, cuando tú sigues a una persona, las historias de esa persona se te posicionan de primera. Cuando tú le escribes a una persona, el algoritmo detecta que hay una interacción entre dos personas y la historia se te muestra. Cuando tú interactúas con algún contenido o alguna historia de esa persona, la próxima vez que tú entres, esas historias van a estar de primera. Por ende, tú vas a ver primero las historias y luego, capaz que hiciste 5 contenidos en el día, te salgan los 5 contenidos. Pero las historias es lo primero. De hecho, uno va a chismosear las historias y luego que va al perfil. De hecho, cuando vemos en la parte de contenido, el contenido que más conecta es el de la historia. El famoso story time. Story time de cuando me caí en la bicicleta. Y todos nos quedamos mirando para saber qué pasó. ¿Por qué? Bueno, ahí sería como ya una clase de la parte del cerebro. ¿Qué empieza a ser el cerebro que hace que tú te quedes hasta el final de la historia? Entonces eso está probado científicamente. Es que básicamente, yo siempre digo, las redes sociales nos democratizaron demasiadas cosas. Y es que básicamente es como tú vivir mini telenovelas al día. Sí, antes la gente veía las novelas, Betty la Fea, Café con Y Aroma, tenía que esperar a las 7 de la noche, a las a las 8. 7 de la noche, exacto, ¿no? Aquí tú te vas y, por ejemplo, no nos vayamos con alguien tan famoso, vayamos con algún amigo de uno. Alguna chica le pasó algo con algún tipo y empieza a hacer lo que llaman las famosas funas y uno se queda como que muestra qué pasó, sí, el chisme ante todo, ¿sí? O el viaje, o por O ejemplo, el cuando tú te vas de viaje. viaje y tú estás documentando, mira, yo por ejemplo cuando llegué a Colombia, el tema del chicharrón, me encanta el chicharrón, y yo llegué y el chicharrón también era documentando, por ejemplo, que acá el aguacate es muy económico a comparación en Chile. En Chile un saco de aguacate te pueden cambiar por un vehículo, por así decirlo. Ah, fue pucha. Entonces, sí, en Chile la palta en algún momento del año se pone súper costosa. Entonces yo, como para mostrarle a mis amigos chilenos, que aquí era súper económico. Entonces, eso genera de que ellos quieran saber o queramos saber, porque nosotros vemos lo de otras personas, sin necesidad de ser influencer ni nada, qué está haciendo. Ahora, mira, no sé, Miguel se fue para Cali. Ah, mire, ¿qué está haciendo en Cali? Y le generas curiosidad a las personas y están pendientes a lo que tú vas a subir. Y como tú dices, mini novela, lo que van a estar viendo. Exacto, bueno, y eso lo hablamos aquí ahora en Instagram, pero Marcos, ¿cuándo te diste cuenta tú o cuándo te enteraste que existía esto, el storytelling, y cómo te diste cuenta que tú lo estabas implementando? Yo lo confieso, yo me di cuenta que eso existía hace tiempo, pero hasta que no hablé contigo en abril de este año 2022 fue que me di cuenta que yo lo aplicaba. Ahora, ¿cuál Mira, es ese proceso? esta pregunta es curiosa porque yo, como te decía, comencé a emprender 19, 20 años aproximadamente. Al principio era súper malo vendiendo. Era de las personas que iba a la capital, compraba, por ejemplo, zapatos a un precio, pongámosle $20 y lo vendía a 10. Muy malo. De hecho, dije que esto no es para mí. Así como para esas personas que puedan pensar que soy malo vendiendo, no es que eres malo vendiendo, solamente tienes que adquirir experiencia, estrategias y vas a ver cómo vas a vender. Yo era ese tipo de persona. Luego empecé a darme cuenta que mientras más iba a la capital, así seguí intentándolo, ¿no? Y traía en ese caso piezas de computadora, porque yo soy del sur de Cuba. Eh, yo empecé a darme cuenta que las personas me compraban más cuando yo les contaba la travesía que yo pasaba para adquirir esas piezas. Ok. De hecho, no me pedían ni rebaja, imagínate, ni nada de que, oye, Ya. una oferta, nada, porque entendían y sentían todo el proceso que yo pasaba, 16 horas de bus para llegar a la capital, el riesgo, todo lo que yo vivía, cómo yo lo compraba, yo le contaba y le dramatizaba la historia, y la persona me compraron, y empecé a vender, que me posicioné como uno de los más grandes vendedores de piezas de mi ciudad.
Y ahí yo me di cuenta que eran con las historias que las personas empezaban como a conectar conmigo y entendí otra cosa y era, si Miguel vende piezas de computadora y Marcos también, y el cliente no conoce ni a Miguel ni a Marcos, pero conecta conmigo a través de la conversación, siente que ya nos conocemos, me va a preferir a mí antes que a Miguel. Eso sí lo entendí del día uno, porque nosotros le compramos al conocido. Es mucho más fácil. Mira, Miguel vende agua, déjame comprarla a Miguel. No voy a buscar un agua que yo todavía no sé de dónde salió. Busco a Miguel, que ya es conocido mío. Y es otra cosa que me dieron a entender las historias que yo contaba. Las personas como que conectaban conmigo, muchas veces creaban tanta conexión que yo no tenía la pieza y ellos esperaban que yo trajera la pieza para comprarla. Imagínate el poder de eso. Y podían haberse ido con otra persona que la vende, pero no, era conmigo, 100% conmigo. Eso pasó cuando estaba en Cuba. Luego yo, cuando viajo a Chile, que migro a Chile, mi primer trabajo era nada que ver en ventas. De hecho, me sentí frustrado porque era pintando en una empresa de eventos. Me tocó empezar desde cero, 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 cero. Yo digo, como decía mi mamá, te fuiste de ser cabeza de león para convertirte en cola de ratón. Pero yo le dije, no te preocupes, que esa cola de ratón se va a convertir en cabeza de león de nuevo. Sí, a veces empezar desde cero nunca es malo. Yo creo que a muchos nos ha tocado. A mí me tocó cuando era el super guarda de seguridad. Era muy buen trabajador como guarda y cuando me tocó entrar a este mundo, no sabía ni cómo funcionaba el Google Drive. Sufrí bastante, pero bueno, se sale adelante, toda con constancia. Correcto. Así mismo es. Yo comencé en Chile, como le digo, pintando. Sin embargo, veo en internet la posibilidad estaban buscando vendedores con y sin experiencia. Y dije, bueno, yo tengo experiencia, pero no demostrable, porque estoy en un país que no tengo un currículo, ¿no? Para vender en el Parque del Recuerdo. Yo pienso que es un parque de diversiones. Y digo, bueno, voy a vender temas de diversiones, ¿no? Y cuando llego es un cementerio. Pues, pucha, o sea, te Y ahí, fuiste. sí, Mire, creo que lo más difícil que hay para vender en el mundo son los seguros, ¿no? Porque tú estás vendiendo muerte, literal. bueno, realmente los seguros como tal son como los segundos más difíciles. Lo primero es vender la sepultura, que es lo que yo vendía. Yo vendía el Ah, orificio donde iban a enterrar a la persona. entonces deja el lotecito, el lote. Yo le vendía el terreno con wifi y telefonía fija, ahí para que se comunicara. Y no, realmente es muy difícil. De hecho, yo fui a eventos. ¿Qué pasa? Yo soy una persona que donde me meto, yo tengo que estudiar y tener resultados. No me gusta quedarme sin resultados. Y yo dije, bueno, si la venta es sepultura, ¿qué tengo que aprender? Cosas del cerebro, porque es una venta intangible y es dolorosa, porque no estás comprando un auto para disfrutarlo. Vas a comprar algo que no vas a disfrutar. Y me voy participé en muchos eventos y mentoría con Jürgen Klarin, para aprender el neuroventa, porque yo decía, ahí tiene que estar la clave para vender. De hecho, yo a Jürgen le pregunto y le digo, yo me dedico a vender sepulturas. Y me dijo, para mí es una de las ventas más difíciles del mundo. Si tú vendes eso, tú vendes lo que tú quieras. Así me decía Jürgen. Y entonces yo, casualmente... Eso es como cuando, o sea, ya te fuiste con la bendición, ¿no? O sea, que alguien del calibre te diga ese tipo de cosas, uno, pues, escucha, pues, listo, pues, si se puede, se puede. Yo tengo una premisa y es que cuando yo trabajaba en el sector inmobiliario, ayudé o, digámoslo así, entre comillas, porque no fue tan literal, pero vendí casas por WhatsApp. Entonces yo digo, pues, pucha, si vendo una casa por WhatsApp, vendo ya lo que sea de ahí para adelante, ¿sí? Algo parecido. Ajá. Pero lo curioso es, para que ustedes vean que no todo es color de rosa, cuando yo entro a trabajar la primera vez en la sepultura, era totalmente nuevo para mí. En ese momento empiezo a buscar información, pero ahí te daban 2 meses para vender. Si tú no vendías, para afuera. Bueno. ¿Y qué me pasó? Yo estaba haciéndolo de la forma tradicional, por así decirlo, como me decían mis supervisores. Tienes que llamar a la persona, luego tienes que darle las características y los beneficios de la sepultura, el tamaño. Y yo hacía eso. ¿Y qué pasó? Cero venta para la calle. Me echaron. La verdad que fue, imagínate, mi primer intento como vendedor en Chile y me echan. Gracias, que uno tiene que agradecer todo, yo conocí ahí a supervisores muy buenos que se habían ido a trabajar a telefonía, en este caso, Claro, ¿no? Y uno de ellos me dijo, Marco, como ya no vas a trabajar ahí, vente conmigo, que necesitamos vendedores. Y yo me voy para Claro. En Claro dije, no lo voy a hacer igual que el tema de la sepultura. Aquí no voy a dar ni característica de plan ni nada.
voy a empezar a hacer como yo lo hacía en Cuba, contando historias. Yo llegaba a una casa, empezaba a conectar con las personas ni preguntaban ni cuánto era el plan, y de hecho me traían a todos los vecinos. En una casa yo podía vender 5 o 6 planes. Okay. Tanto fue así que yo me hacía casi más, bueno, casi no, hubo meses que me hacía más sueldo que el mismo gerente de la sucursal. Imagínate el poder que tienen las historias, que yo llegaba hacia la casa, conectaba. Las historias principalmente para conectar. Cuando tú generas conexión, ya sientes que conversan como si fuesen amigos. Y esas personas se sentían tan bien que me decían, espérate, déjame llamar a mi prima, que lo más probable también quiera. Y me traían clientes. De esa forma, vendí mucho. Aquí viene una enseñanza. Normalmente los capítulos del podcast yo como que trato de subrayarla, como cuando uno lee, subrayar, y es el poder que tiene, eso es afiliación, lo que hablábamos ahorita, o sea, el poder que tiene las recomendaciones. O sea, si ustedes tienen clientes, chicos, chicas que estén escuchando este podcast, consiéntanlos, quiéranlos, denle amor. Hay mucha gente que simplemente el cliente le compra una vez y ya suerte, no le vuelven a decir nada, porque ese te puede traer muchas, muchas, muchas más recomendaciones. Se ve mucho en los restaurantes. Hace poco, hace algunos meses, comí en un restaurante italiano que me pareció delicioso. Y una de mis mejores amigas me dijo, Miguel, tengo que celebrar el cumpleaños a mi mamá. ¿Tú sabes de algún restaurante bueno? Y ve a este restaurante italiano que vas a la fija. Ella fue. Y lo chistoso es que yo tengo varios amigos en común con ella. Cuando esa semana vi un poco de gente publicando en la historia en el mismo restaurante, y yo qué pasó, y le escribí a mi amiga, dijo, no, pues todos me empezaron a preguntar y yo los mandé para allá también. O sea, fueron de mí, salieron como unos 6, 7 clientes más y todos quedaron totalmente felices con el servicio y con todo. Entonces, dense en cuenta el poder que tiene esta parte para que pues, lo tengan en cuenta en sus estrategias. Eso es, mira, eso que tú dijiste es muy poderoso. Yo me di cuenta porque esos clientes empezaban a recomendarme. Yo al mismo tiempo, hay que premiar también a las personas, ¿no? Y yo dije, yo no voy a yo físicamente tengo ciertos horarios que tengo disponibilidad para trabajar, pero indirectamente puedo traer más clientes. Si estas personas me están recomendando sin recibir nada a cambio, yo le voy a dar a cambio. Entonces yo le decía, mira, le voy a dar cierta cantidad. Por ejemplo, si me traes 2 clientes, el plan tuyo te sale gratis. De forma tal que ahí fue cuando me convertí en mejor vendedor de Claro, porque imagínate, yo vendía 60 planes, pero ellos me traían 300 personas, que no era de mi esfuerzo. Entonces era una economía colaborativa. Ellos me ayudaban y yo lo ayudaba a ellos. Y cada cliente que yo tenía era un nuevo mini vendedor, por así decirlo, porque lo recomendaba y yo me ganaba muchas más comisiones. Exacto, eso hacía acá, bueno, acá está Claro, está Movistar y está UNE, ¿sí? No sé si lo has escuchado de UNE. No, esa no. Bueno, yo cuando era vigilante, había un vendedor de UNE que llegaba y, ¿qué hubo? ¿Cómo vamos, amiguito? Si usted me trae, claro, él era inteligente, allá al conjunto llegaba mucha gente nueva, de muchos se mudaban, y lo primero que ellos hacen es buscar el El internet, telefonía, televisión. Nos decían, si usted, por cada persona que me traiga, yo le doy 30,000 pesos o $10 aquí en su defecto, o le variaba uno, me decía, mijito, si usted me trae, le doy lo de 4 fines de semana para que vaya a cine. Así, y entonces, claro, llegaba la persona, a diferencia de los otros que nos daban la tarjeta, mire, cuando les recomienden aquí está Claro, ¿sí? No, con este llegaban las personas nuevas, entonces yo lo llamaba, ¿qué Felipe? Llegó una persona nueva y ya le hablé de ti, te va a contactar. Yo él mismo le decía a las personas, mire, si necesitan telefonía, tal, así. Claro, y eso se cerraba al menos al mes, por mi parte ahí, le daban 3, 4 ventas. Y el hombre me llevaba la platica, yo juego contento, o me llevaba las boletas para el cine, me llamaba, me decía, papi, estoy en cine, ¿qué película le compro para tata? Así, y yo iba a cine gratis. Eso lo motiva a uno muchísimo, los premios. Claro, es que también, apartando un poco el tema de la historia, hay algo. A nosotros nos gusta ganar, pero las personas también deben ganar. Entonces, hay que tratar de buscar la forma de que sea equitativo, ¿no? De que la otra persona que también te está favoreciendo a ti, te aporte. Es decir, tú le puedas aportar a ella, mejor dicho. Y eso es lo que esa persona hacía contigo, y te puedo asegurar que tú te motivas más que el resto de Claro y eso que, la tarjeta está ahí, pero bueno, ya está ahí. Es una cosa lógica. Bueno, ¿Sabes? Ya para terminar, ¿sabes qué otra hacían los desgraciados de Domino's?
nos decían a nosotros los vigilantes, cuando lleguen los recibos de la luz o del gas o del agua, nos llaman, preguntan por el supervisor y les dicen que van por el plan vigilante. ¿Qué hacían? Uno los llamaba, yo, plan vigilante, llegaron los servicios de la luz. Ellos mandaban a un muchacho, a, le dábamos nosotros los recibos de la luz y ellos le grapaban la publicidad de Domino's a los recibos. Y a nosotros nos regalaban una pizza grande por hacerles eso. Claro, y nosotros no éramos felices cuando llegaban los recibos y vamos a almorzar con pizza hoy, pues llamábamos allá y claro, le llegaba a toda la gente el recibo de la luz con la promoción de la semana de Domino's. Súper, ¿no? Son muchas formas, muchas Entonces, formas. hay muchas formas de contenta a la gente. Y en mi caso hacía, sin darme cuenta, un marketing de afiliados, ¿no? Yo les daba la posibilidad de que ellos ganaran, en este caso, el plan gratis, o hay uno que se volvieron más pilas, ¿no? Y traían 10 personas y se ganaban el plan gratis más una comisión. Una ¿no? comisión, exacto. Entonces, mensualmente tenían su plan gratis más ese dinero y yo tenía muchos clientes. Tanto así que crecí tanto que me llamaban los psicólogos de la empresa a preguntarme cómo yo lo hacía. Yo les dije, bueno, yo lo hago principalmente contando historias. Lógico, no les decía lo otro que hacía. ¿Y qué pasó? Como generaba tanto, más que el casi que el gerente, empezaron a cambiarme las políticas del contrato. Cosa que yo no firmé y me echaron. Mejor vendedor y me echan. Yo digo, de nuevo para la calle. 6 meses duré, 7 meses duré y para la calle. La que era jefa en ese momento, que le agradezco mucho, que fue la que me trajo de la sepultura para Claro, se vuelve para la sepultura y me dice, Marcos, yo sé que no te funcionó la sepultura, pero ya ahora tienes mucha más experiencia, además vamos a trabajar que tú vas a ver que vas a tener resultados. Yo tenía la espinita de que, imagínate, no te has logrado nada con la sepultura, te has como amigos que conocí que nunca habían vendido en su vida ni un frijol, estaban vendiendo sepultura. Y yo decía, ¿cómo yo que vengo de ventas, de tantas cosas? No, tenía esa espinita. Ahí vuelvo a la sepultura. Y ahí es que comienza realmente el mundo ya del storytelling, sin saber que era storytelling. Pero como ya yo tenía en mi mente que era de una con las historias. Yo entro a la sepultura y en mi primer mes me fue súper bien aplicando este tipo de estrategia que les voy a estar contando acá. Y es que cuando yo me reunía con los clientes, porque una cosa es la captación del cliente y luego la reunión del cliente y luego viene la nutrición, lo que llamamos nutrición. Exactamente. Entonces, muchas personas son buenos captando, pero muy malos vendiendo y cerrando. Entonces yo me iba para las ferias libres, así como en Chile, en Chile se usa mucho, en Santiago principalmente, que de martes a domingo hay un tipo de feria que se ponen como las personas se venden fruta, todo lo que tú necesitas, más económico que en el mercado. Acá, bueno, en Colombia le llaman mercadillos o ya les dieron un nombre que le llaman ferias de emprendimiento, ¿sí? Que son como que se reúnen en un parque o en la plaza de la ciudad y el que quiera montar su stand allá, pues lo hace. Están esos que hay unos que son gratuitos para cualquiera, están ya, es la misma idea del Burger Master, que ya es algo más profesional y hay algo que pagar, pero sí, la idea es esa. En Chile se está establecido legal y pagan un permiso y todo. Y además tienen su ubicación en cada cuadra. Es como que 2 veces a la semana en la misma cuadra y así. Son como repetidos, pero tienen como 3 cuadras, 3 avenidas que utilizan, ¿no? Okay. Y yo me iba para ahí. De hecho, algo curioso y gracioso era que cuando yo llegaba como un pendón de esto, una pancarta. Y los ferianos, los de la feria, no querían que yo me pusiera porque decía que los clientes no querían llegar a su puesto porque estaba la muerte ahí, así me decían a mí. Y yo los entiendo porque realmente la persona, si yo lo veía que se sentaba un poco... Mira, y es que hasta los estándares, porque usted ve un vendedor de seguro fúnebre y el madre se viste como la muerte, o sea, se viste las muchachas de negro, como que es como si fueran un velorio, es que inspiran tristeza en cualquier forma, ahora que lo pones a pensar. Bueno, en mi caso, yo me vestía de traje y cosas, pero yo me lo compraba yo y yo sí era, como soy caribeño, yo andaba con un traje azul, yo andaba con mucho flow, por así decirlo, ¿no? Ok, mucho flow. En Chile se usan mucho, son muy de vestir de negro, de gris, son muy así, ¿no? Y yo no, yo era como vengo del Caribe, yo soy de colores más vivos, ¿no? Pero sabían que era sepultura y sepultura era muerte, y muerte, rechazo, ¿no?
Igual trataba de ubicarme y ahí captaba a los clientes. Cuando yo lograba reunirme con el cliente, yo no iba a explicarle al cliente de que la sepultura tiene 5 metros de largo, que tantas capacidades, que tal hormigón armado. De hecho, me acuerdo todavía de todo eso. Yo no empezaba a hacer eso. Igual también había pasado unas capacitaciones. Ya, bueno, ya ahí había empezado a capacitarme en venta consultiva, que es venta intangible, y a participar en los eventos con Yuri. Es decir, que estaba agregándole a mi portafolio de conocimiento el tema de neuroventas y venta consultiva. Pero la base era el storytelling. Y yo me sentaba con los clientes y yo no le daba esas características ni beneficios. Yo le empezaba a explicar, primeramente empezaba a mirar, a conocer qué cosa, el avatar. Lo mismo que hacemos en digital, lo mismo se hace en físico. En físico. Yo escuchaba, yo miraba el avatar y escuchaba. Yo hablaba menos de lo que escuchaba, porque yo buscaba el objetivo de que él me diera información para yo poder utilizarla. Esa información, ¿qué es lo que era? Si tiene familia adulta, en qué trabaja, con quién vive, todo. Siempre buscaba también generar una confianza a través de un patrón común. Si tenía un gatito, oye, si yo tengo un gato en la casa y me tengo que estar pasando todo el día el rodillo por los pelos, ¿no? A mí me pasa igual. Y generábamos algo en común. Oye, hermano, eso funciona, digo, funciona demasiado bien. Es así, pequeño paréntesis. Y es que, por ejemplo, hace poco estuve en Medellín, en julio de este año, y me encontré con un amigo que quiero mucho, Juan Salazar, que próximamente va a ser invitado a este podcast. Y él lleva, yo no lo sabía, él tenía una mascota, un perrito, y pues allá en Medellín, los centros, tú sabes, los centros comerciales son muy pet friendly, y estábamos allá en un coworking trabajando y hablando, adelantando cartillas que llevábamos, y cuando salimos a caminar para ir a comprarnos comida, yo creo que si nos pararon unas 20 veces por el perrito, no fue mucho. La gente, ay, ¿y cómo haces para tal cosa? Y le preguntaba a él, no, o sea, y Juan cargaba su pañalera para su perrito, le decía, no, mire, yo le compré esto y tal, ay, mira, qué chévere. O sea, esa persona ahí va a salir a buscar quien le venda lo que Juan le recomendó que cargaba para su perrito. Y yo, interesante, ¿sí? O sea, son cosas en común y Porque hay un patrón. Hay un más, patrón en más común. tan apasionante como las mascotas. Correcto. En este caso yo lo utilizaba mucho, el tema de, por ejemplo, el gato, la mascota. Siempre buscaba generar una empatía, ¿no? Una confianza con las personas. Y la segunda etapa de esa confianza era de que, lógicamente, nadie, a no ser que tenga un ser querido que falleció, va a ir a comprar una sepultura. Son muy pocos los conscientes que dicen, lo voy a asegurar para dejar eso listo. Muy pocos, muy poco, muy poco, muy poco. ¿Qué es lo que pasaba? Como yo sabía las típicas objeciones, yo igual esperaba que él me dijera, sí, perfecto, Marco, me gustó la información, todo súper, pero mira, yo ahora mismo tengo la capacidad económica, yo no me voy a morir ahora, en su momento yo lo veo. Y él decía, llegó el momento de contar la historia. No sé, él decía, don Miguel, correcto, lo entiendo, porque hasta yo en algún momento pensaba así. Sin embargo, le quiero contar un poquito de fulano. ¿Qué es lo que yo hacía? Yo me reunía mucho con mis compañeros y ellos sin darse cuenta me contaban de sus clientes. Sus clientes para mí eran las historias. No, si tengo un cliente que me decía que no quería comprar, no sé qué, y al final falleció el papá y estaba corriendo, le quedó la sepultura súper fea porque no tenía la capacidad. Y todas esas historias yo las tenía archivadas en el disco duro. Y decía, mira, don Miguel, sí, perfecto, yo lo entiendo, me pongo en su lugar. Sin embargo, yo quiero que usted escuche lo que le pasó a fulano. Y le cuento la historia de fulano. ¿Qué pasa con fulano? Primeramente, fulano tiene un patrón común con él. Tiene un padre adulto, trabaja, tiene posibilidades económicas. Pero ¿qué pasa? Llega un momento que es el problema de la historia. Y el problema de la historia era que fallece el padre y casualmente en ese momento estaba despedido don Miguel, por así decirlo. Sí, sí. Y esa persona, al estar despedida, no tenía la capacidad económica. Se generó un problema, que era, no tengo el dinero para enterrar a mi padre, tengo que pedir prestado, en Chile se llama encalillarse con el banco, endeudarse con el banco, por ejemplo. Aparte, no puedo comprar la que yo quiera porque en el momento de urgencia es más costosa que en el momento que uno no está con urgencia. Como yo le decía al cliente, no es lo mismo que yo venga a usted que usted venga a mí. Cuando yo venga a usted, usted tiene la de ganar. Cuando usted venga a mí, las cosas son diferentes. Pasa, por ejemplo, con los vuelos. Cuando usted necesita un vuelo de hoy para mañana, son putamente caros, pero si los compra con 3 meses de anticipación, son económicos. Es lo mismo. En la sepultura, cuando tú compras con anticipación, te dan, el que está escuchando esto y que lo vaya a ver, si van a comprar sepultura, aprovechen anticipadamente. De hecho, ya le doy para el negocio de la sepultura, porque les sale muy económico, pueden pedir rebaja, pueden hacer 1000 cosas. Pues mira, mi mamá, mi mamá,
Mi mamá es muy precavida en eso. Mi mamá, ella paga un seguro fúnebre y nos tiene a todos afiliados en la familia y le cuesta $5 al mes. $5 al mes, va y paga y ya, ¿sí? Yo era, eso fue antes del 2012 porque mi papá falleció en el 2012. Antes del 2012 yo le decía a mi mamá, no sé para qué paga eso, ustedes sí, bueno, porque yo en un tiempo que mi mamá no tenía, yo era el que, como que el que respondía por eso. Y mi mamá me decía, y siempre lo tengo claro, siempre me decía, no sea que usted se muera y me toque por ahí sacar rifas para pagarle el hijo de madre ataúd donde meterlo. Yo, ay, mi mamá sí es dramática. Cuando se murió mi papá fue que yo, pucha, mi papá falleció y la funeraria se encargó de absolutamente todo. Nosotros solamente tuvimos que ir allá a tomar tinto y a llorar, no más, ¿sí? Lo que es caro. Yo cuando estuve allá, a nosotros nos dieron la opción de que si queríamos escogerle un mejor ataúd a mi papá, y yo, ay, pues sí, todo para el viejo. ¿Cuánto vale este? Estos son de los más económicos, cuestan $1,500. Y yo, uy, puta, eso es caro. O sea, morirse uno y no estar asegurado es putamente caro. O sea, uno después de muerto produce un montón de gastos, muchachos. Súper, súper Y gastos. aclaramos que Marco ya no trabaja en funeraria, no No, estoy yo no, yo no, yo diciendo no. eso, sí, o sea, es consejo no pedido. Claro, es una recomendación porque como estuve en ese rubro y en tu caso pasaste por ese momento difícil, conoces y dimensionas la importancia, ¿no? Y yo le hacía entender al cliente a través de la historia de Fulanito Pérez que sí, tú puedes tener la capacidad económica hoy, tú puedes estar bien hoy, pero no sabes en ese momento. Y yo le hacía entender de que con la historia de otra persona que no le pudo, tuvo que pedir prestado, se quedó endeudado por años, el papá no quedó en un lugar bonito, él se lamenta todos los días de que donde va a ir a ver a su papá no es un lugar que le hubiese gustado para su papá. Y le iba generando tantas emociones que me decía, Marco, viéndolo así, yo creo que es mejor asegurar eso ahora que puedo. Y yo le decía, correcto, entonces esta es la que le hace falta a usted. Tome, firme y le vendía. O sea, venta cerrada. Así, señores, así es como se utiliza el storytelling para vender. Ahora, yo voy con un ejemplo que yo he usado porque esto va de parte y parte. Como les digo, yo hasta ahorita es que analizo y soy un poco consciente de eso. Yo cuando me reunía con clientes, ellos me decían, Miguel, pero es que no estoy seguro de si deba contratar el servicio de email marketing. O sea, es que, y yo, pues mire, yo he tenido clientes a los que les he tomado bases de datos de 1,200 personas, los hemos nutrido con una secuencia de email marketing, así, 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 y a los 2 meses de esa base de datos se produjeron $2,000, $3,000. Eh, Eso me pasó con fulanito de tal, que es similar a ti. O sea, ¿por qué no sería yo capaz de hacerlo por ti? Sí, eso fue como una mini historia y la gente se queda como pensando, uy, $3,000 y la persona, yo ya había escuchado, la persona tenía una base de datos de 15,000 personas allá abandonadas y yo, bueno, pues tú tienes cómo, si lo logré con una base de 1,200 personas, imagínate lo que podemos hacer con una 10 veces más grande, ¿sí? Y cerrada la consultoría y aún hoy en día eso fue en marzo, hoy en día sigo trabajando con ellos, haciéndoles estrategias de email marketing, ¿sí? Y WhatsApp marketing también. Entonces, es una muy buena forma para vender, chicos. Ahora, hay que aclarar algo, o sea, el storytelling, porque yo siempre lo decía cuando hablaba mucho de WhatsApp marketing inmobiliario, y es que la gente se enfocaba y me decía, no, es que solo voy a usar WhatsApp marketing y ya. O sea, y yo, no, eso no es el santo grial, eso no es milagros. El storytelling es una metodología que se aplica a una estrategia comercial, ¿sí? Que va a ayudarte a potenciar y a que las conversiones sean más altas. Ejemplo, si tú ahorita de 10 personas que contactas les vendes 3, tienes una conversión del 30%. Pero si empiezas a aplicar storytelling, en vez de venderle a 3, le vendes a 5, pues aumentaste la conversión a un 50%. ¿Es o no es correcto lo que acabo de decir, Marco? Correcto, es decir, el storytelling es parte del proceso de la venta. ¿Que solo con storytelling se vende? Sí, pero lógicamente uno tiene que saber cierre de venta, persuasión, para que la persona tome las decisiones, por ejemplo, darle opciones, dos solamente, de forma tal, o darle, por ejemplo, precios como de escalera, para que vean que el del medio es el que ellos necesitan o el más grande, lo ven mucho más económico. Ya son cosas agregadas que sí o sí necesitan dominar. Ahora, con un buen storytelling, ya la segunda etapa es mucho más fácil. Porque yo actualmente que tengo muchos estudiantes, yo empecé a analizar cuáles eran los errores que cometían. Eso te iba a preguntar. El storytelling tiene una ventaja y es que
no se necesita, no tiene barrera de entrada. O sea, tú puedes tener 15 años como puedes tener 70 años, porque Marco me contó hace poco una historia muy bonita, una señora de 85 años, y tú puedes aprender storytelling, darte cuenta que tú lo aplicas en algún momento de tu vida. De pronto el que es un poco más introvertido, más calladito, de pronto le cueste más, pienso yo, no sé, Pero pero, igual lo hace, pero igual lo hace pero igual lo en hace, las exacto. reuniones. Es correcto. Entonces, quiero que sepan que el storytelling es una estrategia de venta, una metodología muy asequible y que trae buenos resultados. Ahora que Marcos nombra a sus estudiantes, por favor, Marcos, cuéntanos de sobre tus estudiantes que empezaron desde cero y qué resultados están teniendo. Sí, miren, ¿qué pasa con el storytelling? Nosotros nos hemos comunicado con la historia toda una vida. Desde las cavernas por allá, sabemos qué pasaron por las historias. Las personas dibujaban en las paredes y contaban historias, cómo mataban el mamú, cómo se comían la carne. Eso es historia. Los seres humanos, cuando nos reunimos con los amigos, los vecinos, los familiares que no vemos hace tiempo, el 80% es historia. No se van a sentar así en la reunión a mirarse la cara. ¿Qué te pasó en el trabajo? Cuéntame, ay, la vida de fulana. No, si fulana se fue para Estados Unidos. Y es historia. Chisme en una historia. Exacto. Mi Y sobrino pasamos horas, de hora, voy a decirle. ¿no? Y lo lindo, que pasamos horas y no nos damos cuenta, cuando las historias lógicamente son buenas. Lo mismo pasa con las películas. No tienen 3 horas viendo una película porque es una historia. Las canciones, la gran mayoría, que tienen un orden lógico, es una historia. Por ejemplo, Ricardo Arjona con el taxista, la historia del taxista. Tú Pues te, tú te te la, conectas, ahí vas no, y tú pensando. visualizas todo lo que está pasando. Iba en un Volkswagen, llegué y era mi mujer, y la mujer, y todo es una historia. Y tú la visualizas y la materializas gracias a que es una historia. Entonces, cuando yo empiezo, bueno, para seguir el hilo conductor, en el tema de la sepultura, me posicioné como de los mejores vendedores. No me gustaba mucho eso porque era un rubro que casi yo lloraba muchas veces cuando tenía que ir a un funeral y cosas así. Me voy de nuevo para telefonía porque quería emprender en digital y ahí conozco el multinivel. Pero me busqué telefonía como para, me llevaba menos tiempo y podía tener más tiempo para emprender. En multinivel, lo mismo, contar la historia y tuve tremendos resultados hasta que entro ya al mundo de Hotmart. Estando en Hotmart, pasa algo curioso. Hasta ese momento, Miguel, yo no sabía que se llamaba storytelling. Mira la locura. Hasta Vamos a la octubre, parte coyuntural de esta historia. octubre del 2020. Recuerdo casualmente que era el 1 de octubre de 2020 que yo comienzo ya en Hotmart como tal. Yo no sabía que era lo que yo hacía storytelling, pero empiezo el 1 de octubre de 2020 con deudas y aparte tuve que invertir $500 en un producto, un curso para poder aprender. Entonces era como menos 20.000 más menos 500, entonces era como 20.500 aproximadamente. Yo dije, bueno, si ya yo tengo un colega caleño que él me decía, él pasó por algo parecido, ¿no? Y él decía, brother, si ya había metido la mano, que me Eso, compras. ya unta, eso iba a decir yo, ya untaba la mano, untado el hombre, me escucha. Así él me decía, ¿no? Yo a mí, y dije, bueno, si ya estoy embalado con 20, 500 más, 500 menos de la tarjeta de crédito, y yo empiezo, y automáticamente, ¿qué hago? Empiezo a contar historias en mis redes sociales. ¿De qué? Yo no tenía resultado de nada. Solamente contaba de qué, de la nueva experiencia que estaba viviendo. Empecé a transmitir esas emociones. Al otro día, tuve mi primera venta de ganarme $366 con una venta. Y dije, wow, esto es una locura con el tema de las historias. Hasta ese momento tampoco sabía que existía el storytelling. Yo conozco la palabra storytelling por un video gratuito de Vilma Núñez en YouTube. Es que Vilma Núñez habla mucho de ese tema, muchísimo. Es que Vilma Núñez, de hecho, Vilma Núñez, disculpa que te interrumpa, dice algo. Yo no soy un buen copy, pero sí sé contar historias. Y eso posiblemente sobrepase al buen copy, que es la que conecta. Ella lo dice y eso a mí se me ha quedado grabado. Imagínate que yo veo ese video en YouTube, tú sabes cómo es el algoritmo, como ya yo entro en el mundo de los infoproductos, me sale Vilma Núñez. Yo la vengo siguiendo ahí hace mucho tiempo, pero nunca había escuchado storytelling. Y ella empieza a narrar qué es el storytelling. Y digo, wow, eso que yo hago es storytelling, como te pasó a ti. Y yo dije, bueno, si yo también contaba historias, lo que no sabía, que es storytelling. De hecho, eso fue uno de los motivos por el cual abrí este podcast, porque yo quería un espacio donde yo pudiese hablar y
o sea, estar haciendo lo que estamos haciendo en este momento, hablar, contar y que las personas de paso, pues, cogieran algo, aprendieran a ver, a mí con que ya al menos una persona que haya escuchado esto y se vaya mañana a comprar su seguro fúnebre porque para no estar jodido, eso ya es una ganancia aquí, ¿sí? Entonces, esa fue una de las razones, porque nosotros lo vimos cuando nos sentamos con Quique Cadena, tu esposa, incluso estaba la esposa de Ricardo Gutiérrez, ¿recuerdas? Estábamos sentados como en así, tomando whisky y contando lo que nos había pasado. Yo conté que estaba empezando en las apuestas deportivas, tú me conté, la chica, la esposa de, con la esposa de Ricardo Gutiérrez, nos pusimos a debatir porque éramos fan de Romeo Santos y empezamos a ver quién es más fan, ¿sí? Pero así, todo ese tipo de cosas y de ahí nace mucho la idea de querer montar este podcast para contar este tipo de historias. Es que mira, viéndolo así, de ese momento que nos conocimos, la presentación es una historia. Quién soy, de dónde vengo, qué hago, es una historia que va por etapas y qué estoy haciendo actualmente. Exacto. Cuando Lo que escribe la gente en sus hojas de vida es una historia, pero aburrida. Porque de una se cuenta, soy experiencia laboral, sí, sí, exacto. Ya claro, pero es una trayectoria y es una historia. exacto. Y ya si la persona que lo está leyendo dimensiona cómo es la persona que va a contratar, dónde estudió, va y tienen algo en común, estudiamos en la misma escuela y no nos conocemos en el mismo año y ahí empieza un patrón común. Pero bueno, en ese momento conozco el storytelling y digo, wow, si esto existe ya como una profesión, una habilidad, una estrategia, yo tengo que estudiarla, tengo que volverme más profesional porque es la habilidad que a mí me ha permitido triunfar en lo que hago. En cualquier cosa que yo me he metido, he triunfado con el storytelling. Entonces, ahí decidí ya enfocarme 100% en adquirir conocimiento. De hecho, adquirí conocimiento de Brasil, también de Estados De Estados Unidos. Unidos. Empecé a estudiar porque realmente no hay mucho contenido así tan fuerte A mí me parece que los de Estados Unidos, y la misma Vilma Núñez lo dice, los de Estados Unidos son es un poquito dramáticos a la hora de contar las historias, ¿no? O sea, mira las películas. exacto, tú escuchas una historia de algún marketer gringo y siempre te va a decir, yo estaba en la inmunda, sin nada que hacer y solamente tenía 10 centavos. Y te lo dramatizan. Sí, y esos 10 centavos me permitían acceder al McDonald's, me compraba un juguito y ahí utilizaba, uy, pero es que son re dramáticos los de esta. Porque saben tocar emociones. Con el storytelling tocamos emociones. Mira las películas americanas. Mira el Titanic. 3 horas y al final tú lloras. Llorar a moco tendido, o sea, sí, eso sí es cierto, mi sobrina. ¿Cuántas películas que el niño perdido, que su madre, todo eso son historias y son expertos contando historias. De hecho, yo les recomiendo un libro que se llama El guión de Robert McKee, que van a aprender literalmente todas las estructuras de historia. Ese tipo es un super crack en los guiones para películas. Se lo recomiendo al 100% que lo busquen. Está en inglés y hay alguna versión en español. ¿Qué sucede? Yo empiezo a educarme con el storytelling y te juro que mientras más me educaba o más me educo porque no paro, me enamoro mucho más de esa habilidad, esa estrategia, como lo quieran ver. Yo te lo juro, me enamoro. ¿Por qué? Porque a medida que yo fui aprendiendo más, pude ayudar a más personas. Que ahí es cuando entra ya la parte de conozco, que es storytelling. Eso fue mediados de octubre. Yo comencé en Hotmart en 1 de octubre y mediados de octubre conozco el storytelling y de una a estudiar. Ya. Y lógicamente a perfeccionar lo que yo hacía. Es decir, ya ponerlo más profesional. Y en noviembre conozco una chica que llevaba mucho tiempo en Hotmart y tenía muy poco resultado. Ella es odontóloga, que casualmente la semana que viene va a estar acá, viene aquí de Costa Rica, nos vamos a conocer acá, se va a quedar aquí en la casa. Y Okay. por ella fue que nació la segunda parte de mi vida como storyteller, ¿no? Porque yo la conozco a ella, estamos en una comunidad, esa es la importancia también de pertenecer a comunidades, estamos en una comunidad, y en esa comunidad ella me dice, Marco, yo quiero hacer un live contigo, porque a mí me da pena, me da miedo, y dije, bueno, vamos a hacerlo. Y en el live me doy cuenta, empezamos a conversar, y me doy cuenta... Marcos, qué pena que te interrumpa, pero aquí sí quiero hacer un reclamo, quiero hacer una denuncia pública. A mí me ha escrito gente a pedirme lives y a decirme, ay, te agradezco que me digas que no, porque es que yo le escribo a mucha gente que tiene más seguidores y me niegan los lives.
No sean hijo de putas, no nieguen lives. Ustedes no se imaginan el esfuerzo y la gran creación de contenido que es eso, y ustedes van a negarle like a una persona que está empezando. No, 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 eso sí, ya quería hacer la aclaración. Si eres una persona que tiene una comunidad y alguien que está empezando te pide un like, por favor, dáselo. No, no, o sea, o acomoda tu agenda pues, en algún momento, puede que en ese día no, pero no se lo niegues, o sea, eso sí, Trata de ayudar porque puedes cambiar la vida de muchas personas. exacto, que tu mensaje llega a más personas, es correcto. Y Ya, así fue, cierro denuncia pública. ¿Qué más digo? así fue este caso, ¿no? De que hago el live con ella y me doy cuenta de que llevaba tiempo en Hotmart, no nos conocemos mucho, y ahí empezamos a conocernos más en el live y me doy cuenta que llevaba mucho tiempo en Hotmart y le costaba tener resultados. Pero yo empecé con el pie derecho, con mi estrategia, empecé a tener muy buenos resultados, de hecho empecé a pagar la deuda, todo, te juro que como que volví a coger color después de estar así como... Devolvió el alma al cuerpo, que llamamos Sí, en Colombia. sí, así empecé a agarrar color, me volvió el alma, fuerza, me volví a motivar, volví a soñar, que es algo que nos pasa a la gran mayoría, que cuando niños soñamos tantas cosas y luego esos sueños se van. Ese sueño de ser astronauta, de ser científico, se pierden. O de viajar el mundo, o muchos sueños que tenemos se eliminan, ¿no? Pero cuando tú empiezas a tener resultados en lo que te gusta y vas viendo que hay un camino, tú vuelves a soñar. Yo volví a soñar, yo dije, wow, ya ahora voy a pagar mi deuda y voy a poder viajar, voy a conocer, voy a ayudar a más personas. Me volvieron los sueños que tenía, me volvieron a la realidad. Yo empiezo a hacer el live, termino el live con ella y ella me escribe y me dice, Marco, yo quisiera que tú me ayudaras enseñándome algo de storytelling. Y yo dije, bueno, vamos a organizarlo, eso fue en noviembre, porque realmente yo, con mi locura de pagar la deuda, yo estaba buscando la forma de sí o sí generar bastante ingreso para poder pagarlo. Ahí nos organizamos. ¿Por qué? También, ¿qué pasó? Otras personas vieron ese live y se dieron cuenta que, wow, esta persona con storytelling tiene un mes solamente en Hotmart y tiene mucho más resultados que yo, que llevo un año, por ejemplo. Y empezamos, Marco, de la misma comunidad, éramos como 300. Marco, yo quiero aprender, yo quiero aprender, yo quiero aprender. Yo decía, pero bueno, a mí me gusta ayudar, pero yo no puedo, imagínate. Uno a uno no hay tiempo. Una locura. No hay tiempo, exacto, sí. Y ahí empieza el reto, yo creo que uno de los retos más grandes que he tenido en mi última etapa del último emprendimiento que es Hotmart como emprendedor, que es crear un programa para ayudar a las personas a aprender lo que yo sabía. ¿Y yo qué hago? Yo dije, bueno, yo no voy a atreverme a crear un programa porque ahí empieza la etapa del impostor, ¿no? El síndrome del impostor. Síndrome del impostor, correcto. Ahí empieza con que, bueno, y si yo no podré ayudarlo, y si realmente lo que yo sé no es tan grande como la gente piensa. Y yo empecé con esta muchacha, dije, bueno, voy a enseñarla a ella, empiezo a enseñarle en diciembre. Y en enero, toma, que no sé cuántos $1000, y decía, wow, lo que yo sé... Empezaron a tener resultados las personas las que... Pero en este caso, la persona, ella. La persona. ¿Cómo es el nombre de ella, perdón? Ciani. ¿Cómo? Ciani. Ciani, ok. Sí, ella es de Costa Rica. Empezó a tener resultados. A Costa Rica, los costarricenses tienen un hablado muy particular. Empieza a tener resultados y en un mes generó ¿qué? Yo recuerdo que generó había generado como en 6 o 7 meses $85 y en un mes generó como 1000 y tantos dólares, si no me acuerdo, más o menos aproximadamente, imagínate, de 85 mil y tantos. Claro, eso fue así. Un crecimiento de 2000%. No, y lo hermoso que fue contando historia, porque lo aplicó lo que yo le dije, mira, tú eres odontóloga, tienes un potencial, demuéstrale a los profesionales que tú haces dos cosas al mismo tiempo. De hecho, yo quiero traer a colación algo, me acabo de acordar de algo y lo digo porque anoche te vi en el live que hiciste, pues no hiciste un live, sino que como que pusiste a transmitir el computador. La pantalla, sí. Esta niña, Zaira Cerecedo, hágame el hijo de puta favor, es una niña, bueno, no es niña, creo que tiene la misma mía, como 30 años. 30 años. Pero es una chica, yo siempre lo digo cuando cuento la historia de ella, es una chica entre comillas discapacitada, porque más discapacitados somos nosotros, que ha facturado más de $50,000 en Hotmart y todo lo ha hecho totalmente en orgánico y contando historias. Y a mí me da mucha risa la comunicación que ella tiene porque ella sin asco te dice a ti, yo estoy aquí estudiando y estudio y pues no tengo resultados. Usted como no hace nada, como es un vago, por eso da. Y yo,
O sea, es un poco chocante, no tengo que admitirlo, pero por eso tiene resultados. Hay gente que le compra y ella no teme. Por ejemplo, yo vi hace algún tiempo que alguien le escribió, oye, pero yo te compré el curso y no estoy teniendo resultados. Y ella le tomó pantallazo y lo fue publicando. Yo a usted no le prometí resultados en ningún momento. Yo le dije que comprar el curso, estudiar y tomar acción, pero así es muy tajante y me sorprende cómo realiza ventas solamente de forma orgánica y contando su historia. Ella, sí, de hecho ella contaba historia, tenía resultados mucho antes de empezar en el programa conmigo, ¿no? Cuando empezó conmigo le pasó lo que le pasa a todo el mundo. Ah, lo que yo hacía, Le dio un orden. Exacto, fue consciente de la y acción. claro, ahí la diferencia está que yo en el programa ya le meto temas de cómo funciona el cerebro para que ellos cuenten historias ya conscientes para un objetivo específico, para que puedan tener una conversión específica. Exacto. Como le enseñé, por ejemplo, a Ciani, y ella empieza a tener resultados. Y yo dije, wow, quiere decir, porque una cosa es que tú tengas una habilidad, por ejemplo, Miguel, email marketing, chat marketing, todas las habilidades que tiene, y otra cosa es que tú la puedas duplicar a otras personas. Y esa es la duda y el temor que tenemos muchos, porque yo digo, bueno, yo tengo resultados porque quizás yo, como tengo 10 años, me pongo a poner las excusas, tengo 10 años emprendiendo, vendía sepultura, claro, en mi caso me funcionó por eso. Yo decía, ¿no? Y me doy cuenta que una chica odontóloga tiene resultados, porque yo le dije a ella, lo primero que tienes que hacer es contarle las historias a las personas, cómo tú eres odontóloga en la mañana, en el día, y en la noche eres marketer. Al mismo tiempo, concientizar a los profesionales de tu área, de la salud, por ejemplo, que también existen otras oportunidades que pueden aprender. Y así fui como organizándole la historia que iba a empezar a contar y ella lo empezó a hacer. Le dije, mira, una cosa que te va a traer muchos resultados es grábate en tu salón de odontología. Ella tiene su propio negocio de la odontología. Su consultorio, su propio Consultorio. Ella tiene, en su misma casa, ella tiene un salón que es del consultorio. Y grábate ahí y háblale cómo tú montas campaña. Cuéntale a las personas las historias que tú estás viviendo actualmente, cómo tú atiendes al paciente y haces tu proceso también de marketing. Y así fue. Una venta, y eran ventas de $500. Venta de 500, venta de 100. Exacto, o sea, es que yo Pasó creo de... que vender high ticket es lo mejor, sí, no hay duda. Claro, es que ella vendía también los 86 tantos dólares, eran como ventitas chiquititas, entonces ella empezó a vender ventas chiquititas y venta grande, pero para vender una venta de $500 es más conciencia que tiene que tener un cliente, ¿no? Un Prospecto. futuro cliente. Y ahí es cuando nace ya la parte de que digo, bueno, tantas personas quieren aprender, yo no lo puedo dividir, porque realmente con ella estuve en un proceso de como 2 Zoom que tuve con ella y ahí ella aprendió. Bueno, aprendió lo básico, ¿no? Y ahí es que yo digo, bueno, al reto de, voy a ser productor, voy a crear un programa para enseñar a las personas. Quiero, antes de, perdón que te interrumpa, en el marketing de afiliados con productos digitales en Hotmart existen 3 etapas. Dejarlo claro a la audiencia que tal vez no sabe. La primera etapa, que es mi favorita, es la que yo estoy, es como afiliado. La segunda etapa es como coproductor, o sea que tú participas en una producción como si fueses, como han visto en la música, que colen compositor, etcétera, etcétera. Y la etapa final es la de creador o productor. Y es una etapa muy difícil, o sea, a mí me parece muy difícil, pues me quedé afiliado porque es que un productor netamente tiene que estar construyendo contenido nuevo, tiene que estar atendiendo a las personas, el soporte, el servicio al cliente. Entonces, nuestro amigo Marcos ya está en la parte más top de lo que se puede lograr con el marketing de afiliados o en este caso con la plataforma de Hotmart. Mira, me pasa igual que a ti. A mí me encanta la parte de afiliado, porque es menos responsabilidades y además no te amarras a un producto, puedes vender lo que quieras. Cuando yo soy productor, me enfoco más en un 80% mi producto y en un 20% como afiliado. Eso nos pasa ya cuando pasamos a esa etapa. Y en esa etapa, ya como te decía, sí, no creo el producto, vendo el producto sin crearlo. Porque yo dije, bueno, yo voy a lanzarlo al mercado, voy a decirle a la persona qué van a aprender, qué van a obtener, cuál va a ser su transformación, y aquí van a estar todas las lecciones, lo que van a aprender, ¿no? Y ahí decido lanzarlo. Recuerdo que lo lancé en marzo del 2021, aproximadamente, eso fue diciembre, enero, febrero, marzo, 3 meses después. Si era por mí, no lo lanzaba. Yo era como que no, el otro mes, el otro mes, el otro mes.
lo lanzo, ahí nace otra historia que es hermosa, pues lo lanzo, se unen aproximadamente como 50 personas y era un producto de $97. Yo dije, wow, de hecho yo no pensaba tener tantas personas así como tal, ¿no? Y menos que un producto que no se había creado. Pero entre tantas personas me tocó escuchar una historia que es la que me llegó a mí al corazón. Y ahí fue la que me impulsó, porque sí, la economía impulsa, pero te puedo asegurar que la transformación de que tú puedas tener en otras personas te va a impulsar mucho más. Yo dije, wow, me gané muy buen ingreso con ese lanzamiento. Me pongo a grabar en 3 días, grabé el curso. De hecho, pasó algo curioso que todavía están los videos que no he cambiado, que yo me mordí el labio y tengo una pelota así que yo hablaba y aún así tenía que grabarlo, porque yo prometí que en 3 días iban a tener el producto. En ese tiempo que estoy grabando, conozco la historia de una señora venezolana que estaba en Perú. Que esta persona la habían echado del trabajo, no tenía empleo, nadie la quería en ningún lado porque era la edad que tenía. Es decir, le estaban cerrando las puertas donde sea. Y esta persona se buscó la forma, ella participó en el lanzamiento, escuchó las historias, todo, y se buscó la forma de encontrar $97. Que a lo mejor para muchos no es mucho dinero, pero para ella Pero en ese cuando momento no puedo hay, decir, sí. porque no hay y tampoco sabes cómo lo vas a encontrar, porque no tienes empleo, con qué vas a pagar el arriendo, con qué vas a pagar la comida. De eso me recuerda tanto una historia que una vez yo estaba junto a un amigo mío que es libre financieramente, porque no me gusta decir la palabra es millonario, es libre financieramente porque no sé cuánto es el capital de él. Y yo lo tenía al lado y una señora llegó y le dijo que si por favor le podía rebajar 1.000 pesos, que no tenía 1.000 pesos. Y yo, todo arrogante, todo prepotente, le dije, después de que fue la señora, dijo, oye, pero ¿cómo no van a tener 1.000 pesos para comprar el producto? Y él me dijo, no, papi, usted no sabe con qué set viva otra persona. Y 1.000 pesos, aunque usted no lo crea, descuadran para el pasaje. Y como a los 6 meses me pasó un chasco que me quedé en otra ciudad, a una hora de mi ciudad donde vivo, y tenía que devolverme y me faltaban 1.000 pesos para poder pagar el marica transporte completo y casi que no me traen. Y yo dije, sí, 1.000 pesos o pues, $1 o lo que sea hacen la diferencia cuando uno no lo tiene. Exactamente. Y esos $1.000 se convierten en un problema súper grande, porque te puede limitar a muchas cosas. En este caso, ella, cuando empieza con, yo empiezo, es decir, el soporte que yo tenía de WhatsApp en ese momento me dice, Marco, hay una señora que se llama fulana de tal, que mira, que, y yo digo, wow, qué historia, ¿no? Y yo ¿qué hice con ella? Porque ella compró el programa sin saber que estaba comprando un curso. Ella solamente conectó con las historias que se tocaron Y en el ya. lanzamiento y pensó que estaba comprando conectarse a live conmigo para ver los lives que yo hacía en Instagram. Imagínate, pagar $97 por ver live en Instagram. Y yo le digo, no, mira, usted compró un programa que le va a enseñar a esto, esto, esto y esto. ¿De verdad? ¿Y dónde lo veo? Revise su correo. ¿Qué No sabía ni casi ni hablar con. Claro, Dios, estaba. No, y el poder de la historia, esa persona buscó $97 sin necesidad de yo tener que hacer cosas persuasivas, que nada. Y en 24 horas lo buscó, porque yo abrí por 24 horas. Buscó el dinero, se unió al programa, yo me entero de la historia y ese mismo día le digo, vamos a hacer un live con usted porque la historia es muy buena. Yo empecé a hacer el live con ella y ella ni sabía que existía una cámara aquí para hacer un live. Ella, en el video lo tengo por ahí en mi Instagram, está así. Bueno, vamos poniendo los puntos sobre las sillas de esta historia. Estamos hablando de una persona absolutamente de cero, absolutamente. De hecho, -2. ¿Listo? Prosigue. Y que Exactamente. ya sé Que más o no menos para dónde sabía, va esta historia, sí. que no sabía ni comprar por internet, ni sabía que se podía ganar dinero por internet, ni sabía que, nada. De hecho, Instagram lo había abierto como hace, pongámoslo, el hijo se lo abrió. Ella me contaba que el hijo se lo abrió. Yo hago el live con ella y ella, como para escuchar mejor, tenía el teléfono aquí y estaba en live conmigo. Nada más que se le veía así. Claro, se veía era esto, sí, sí, De sí. hecho, yo lo tengo por ahí en mi Instagram. Y ella está haciendo el live conmigo y yo empiezo a hacerle preguntas bajo una estructura para que ella cuente historia. Tanto fue así que terminando el live, todavía no se había acabado el lanzamiento porque eran 24 horas, ¿no? Me escriben 2 personas y me dicen, Marco, yo quiero entrar a tu programa, pero no contigo, yo quiero entrar con ella. Porque mi mamá, ¿qué pasó? Creo que ella enseña en el programa, ¿no? La parte de neuronas espejo. Se sintieron identificados y me dijo, mi mamá también es emigrante y también ha pasado por lo que ha pasado ella. Y si yo quiero comprar el programa, lo voy a comprar con ella. La cosa es que mi soporte en ese momento se pone en contacto con ella, le enseña a sacar el hotlink, todo, se Y le manda. hizo sus primeras. No,
En menos de 24 horas había hecho como $140 aproximadamente. ¿Cuánto dabas de comisión? ¿Cuánto porcentaje dabas de comisión? Yo le daba el 70-80%, así que de 97 se hizo Claro, como de 97, sí, $70. O sea, $70 más o menos. Se hizo como $140 en sus primeras horas de estar acá. en Y sus lo primeros emocionante y pesitos. hermoso, oye, esto, Miguel, eso de hecho me erizo todavía cuando lo escucho, No, yo cuando sí lo que recuerdo, lloro. mejor dicho. Menos mal no traje cerveza hoy porque sí que lloro. No, ella me escribe y dice, Marco, a mí me llegó una notificación, ¿eso es dinero? Y yo, wow, no. Le digo, sí, usted se acaba de ganar $140. Pero ¿cómo si yo no he hecho nada? Digo, sí, usted contó su historia y las personas compraron un programa para aprender a contar historias por la historia suya. Y de verdad, imagínate, una persona desde cero empezaba, no sabía conectarse al Zoom. En ese momento el soporte que yo tenía le agradezco mucho porque la fue guiando. Mira, conéctate así, tiene que hacer tal cosa. Y ella ya se fue involucrando en el tema de Zoom. Eso sirve también para aclarar algo, chicos. Sacando aprendizaje de todos lados. Inviértanle al soporte. El soporte de un producto hace que lleguen más ventas porque tenemos clientes felices, pero si tienes un soporte de mierda vas a tener clientes infelices que van a hablar mal de ti. Entonces, invirtámosle al soporte al cliente cuando tengamos ya, cuando sea necesario, ¿no? Claro. Y, Y lo curioso es que ella ya se conecta a los Zoom, empieza a aprender, empieza a preguntar, todo. Y en el cuento corto, esta persona, a través de mi programa, ya estaba pensando que hay que hacer lanzamiento, empiezan a abrirse la mente. De hecho, su familia decía, no, que entonces como lo típico, la familia te bajonea. ¿Qué tú haces con esa bobada por internet? Que por internet lo que hay es estafa. Y ella dijo, así se blindó y dijo, voy. Subió tanto, ella me escribía, bueno, de hecho, nosotros nos comunicamos por WhatsApp, y ella me dice, Marco, más allá del dinero que puedo generar, es usted me subió la autoestima, me demostró que yo soy capaz, que yo todavía puedo trabajar, que puedo lograr cosas. Lo primero que logró fue que encontró un empleo súper bueno, porque ya se sintió que yo puedo y yo lo voy a lograr. empoderó, exacto, un Totalmente. carajo Y la ella, edad y Y al día de hoy ella me escribe y me dice, Marco, yo le agradezco a usted, más allá de enseñarme a ganar dinero, que me empoderó, me hizo demostrarle a la persona que yo soy capaz de salir de afuera. Se buscó un buen empleo mientras, oye lo curioso de esto, empezó a aprender de tráfico y creó como una agencia para llevarle tráfico a otras empresas. Estamos no hablando me de creas. cero menos Estamos dos, como tú hablando dices. de menos dos, pasamos a crear una agencia de tráfico que para eso se requiere nivel. Yo trato de vender tráfico así y es complicado, o sea, eso sí que o sea, qué historia, No, y la locura fue que ella se enfocó en el tráfico y que dijo, bueno, me hace falta entonces una persona que me haga los creativos. Ya empezó la terminología, ya cambió. sí, sí, Necesito uno que me haga, por ejemplo, los copy y armó su propio armó equipito. un equipo de trabajo, ok, generó trabajo, o sea, estamos partiendo de que una persona que no tenía ni idea está incluso ya generando trabajo. No, y partió, te lo juro, que no sabía ni que existía, ni que el teléfono era, que se podía hacer. La cuestión es que ya ella, eh, al día de hoy, está enfocada en su tema de agencia, todo lo que está haciendo. De hecho, crea contenido en TikTok, tiene como 20.000, 30.000 seguidores en TikTok. Su vida cambió totalmente. Y ahí, eso fue uno de los mayores motivos que me llevaron a, yo voy a ayudar a más personas. Porque yo lo digo así, si tú tienes un producto o servicio que tú sabes que puede transformar la vida de las personas, es tu obligación, es tu deber que ellos lo obtengan. Y si no sabe cómo pueden obtenerlo por venta, por lo que sea, aprenda a contar historia para que sea mucho más fácil. Entonces, sí o sí, tú necesitas que esa persona lo tenga, es tu deber aprender a contar historia para llegar a esas personas, para que le transforme la vida. Si yo hubiese hecho un lanzamiento que no contara historia, esa persona no hubiese conectado. No Porque si le hubiese cambia. hablado de captación de leads, que hay que hacer una página, no hubiese Ah, no conectado. entiende, exacto. Precisamente ya, pues ya finalizando la idea de esta historia, cuando Marcos y yo hicimos un live hace creo que un mes,
Y ayer Marco me contaba que el live tuvo también muy buena interacción, mucha gente que quedó como impactada porque pues lo que me dijo a mí Ricardo Gutiérrez, me dijo, hermano, usted sáquele plata a la historia que usted tiene, o sea, porque es que si usted dice que usted pasó de ser vigilante a lo que está haciendo hoy en día, usted está dando a entender al abogado que si el vigilante pudo, pues el abogado también va a poder, ¿sí? Entonces, es eso, yo no cuento, hay mucha gente que yo tengo bastantes haters y lo descubrí el día, hace la tendencia que hubo que si tú podías poner algo en las historias y yo no podía saber quién era el que lo ponía, ¿sí? A menos que pagara 15.000 pesos. Marica, yo no sabía que tuviera tanta gente que me llevara la mala. Sí. Sí, mucha gente diciéndome es que usted diciendo que es vigilante y que esto, que es de chicanero. Yo no cuento la historia de que yo fui vigilante por presumir, ni mucho menos, o sea, no tengo nada de presumir. Hay otros, incluso a propios amigos míos me dicen que yo soy muy falso, que por qué no recuerdo mis inicios, que por qué no soy humilde, ¿sí? Pues que, marica, ser humilde no quiere decir que yo tenga que ser pobre o toda la hijo de puta vida, no. Es esto, yo la cuento es para que las personas se motiven, porque yo tengo muchas amigas psicólogas, contadoras, gente que tiene estudio profesional que están muy frustrados porque no consiguen cómo hacer dinero. Entonces yo lo que doy a entender, yo no fui a ninguna universidad, no tuve ninguna, pues sí me preparé mucho, porque es que la gente no ve el estudio online como si fuese un estudio normal y es igual que una universidad, si usted no lo hace, pues no aprende. Entonces, es como eso, yo no es es que soy presumido o no recuerdo mis raíces, es porque quiero motivar a la gente que si yo pude, tú también puedes, todos podemos, y hay gente que puede empezar, yo empecé a los 25 años, hay gente que ya ahorita a los 19 20 años puede empezar y ya me llevan 5 años de ventaja a mí. Ya Marcos empezó hace 3 años. Oye, Marcos, por cierto, ya casi es 1 de octubre, hay como que celebrar eso, ¿no? En unos 15 días está de aniversario. Ahora, hay una desventaja que tenemos los storytellers y es que cuando nos sentamos a hablar, hablamos y se nos va el tiempo y ya vamos, yo creo que ya vamos a completar como la hora y media de este podcast. Por favor, Marcos, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Yo, de hecho, con todo eso, yo creo que la gente ya aprende, pero cuéntanos, ¿cómo una persona ahorita que se acaba de enterar qué es el storytelling, cómo puede empezar a aplicarlo para que empiece a tener algunos resultados? O sea, digámoslo así, como algunos tips express o no sé cómo quieras decirlo tú. Sencillo, mira, le voy a dar una secuencia que van a aplicarle y van a tener resultados como donde lo vayan a contar o a transmitir. Perfecto. Atención, señores. Aquí vamos. Mire, en toda historia hay una situación o un problema, hay en este camino encontraste una posible solución, luego te das cuenta que es una solución y luego hay un final feliz. Miren las películas y se van a dar cuenta que es lo mismo. ¿Qué le aconsejo yo? Estamos en una era digital, estamos bombardeados por tanta información, tantas distracciones, como por ejemplo los dispositivos móviles, TikTok, todas las redes sociales, YouTube, todo. Lo primero que tienen que enfocarse en llamar la atención. Y la atención se llama con curiosidad. Cuando pasa algo en el barrio, todo el mundo sale a mirar, eso es curiosidad. ¿Qué llamaron tu atención? Busquen alguna frase, aquí les dejo dos que yo uso mucho, el sabías qué, te quiero contar algo que nadie sabe, esto que me pasó. Las preguntas, normalmente hagan preguntas, sí es como... Ajá, pueden hacerse como, decir, ¿cómo yo logro que la persona se le genere curiosidad? ¿Cómo generamos curiosidad? Puede ser, por ejemplo, con una pregunta, ¿sabías qué? O puede decir, esto que voy a contar, nadie lo sabe. Automáticamente el ser humano dice, bueno, ¿y qué va a contar? O lo que me pasó hoy, no se lo recomiendo a nadie. Por ejemplo, ya, le generaste la curiosidad. Eso es lo primero. Lo segundo que le aconsejo, en la estructura que le acabo de mencionar anteriormente, de principio, medio y el final feliz, es hablar de la problemática o la situación. En este caso, Miguel puede contar su historia de cuando era guardia de seguridad para llegar a un final feliz, que es un emprendedor digital que tiene una empresa. Entonces, en esa trayectoria, Miguel puede llamar la atención con esto yo no lo he contado a nadie, o muy pocas personas saben lo que voy a contar. Automáticamente genera una curiosidad, llama la atención. Y luego, ¿qué dice? Yo me encontraba frustrado, no llegaba a fin de mes. ¿Qué cosa? La problemática que tenemos. Y que Miguel, estoy seguro que si otras personas lo escuchan, van a conectar con Miguel porque están en la misma situación. O yo soy profesional y no encontraba empleo.
O soy profesional y me tuve que ir a trabajar de Uber, por ejemplo, porque no tenía empleo. ¿Cuántas personas le está pasando? Y ahí hay una conexión emocional con un problema. Luego, ¿qué viene? El objetivo final es concientizar a la persona que indirectamente, si quieres vender algo, se lo vas a poder vender. Luego viene, ¿qué cosa? Hasta que conocí. ¿Qué conociste? En el caso de Miguel, conoció un programa, conoció un evento, le llegó una publicidad, lo que sea. Si se dieron cuenta, cuando yo conté cómo conocí la storytelling, yo no sabía nada hasta que conocí un video gratuito de Vilma Núñez. Es la misma estructura. Hasta que conocí un programa, lo que te llevó a un final feliz. Ahora, ya tú conociste eso y eso te permitió, ¿qué cosa? Pagar las deudas, como en mi caso me permitió Hotmart pagar las deudas, el programa que compré. Si se dan cuenta y miran, echan para atrás, se van a dar cuenta que yo utilicé la misma estructura. Yo pasé del problema que tenía, las deudas, hasta que conocí el programa, en este caso en Hotmart, y de ahí que hice, fui pagando las deudas y luego, ¿qué cosa? Disfruté ese final feliz. Porque el final feliz no se queda en final feliz. Ya yo logré el final feliz, ¿cuál es? Pagar las deudas. Pero ahora, ¿cuál es el beneficio de ese beneficio? Ya yo pagué las deudas, ¿qué hice? Me pude ir a vivir a Colombia, pude entregar mi departamento, me pude ir para Cali, y ya surge entonces la experiencia o la felicidad que te trajo ese final feliz. Porque muchas veces las historias lo dejamos en final feliz. Yo digo, para el cierre es el beneficio de ese final feliz, que en este caso es lo que yo pude hacer. Dejé mi departamento en Chile y me vine para Colombia, me fui para México, me fui para Cuba. El final feliz es que pagué la deuda, ya, pero eso pudo haber quedado ahí. ¿Pero qué me trajo eso? La posibilidad de viajar, conocer y conecto mucho más con la persona. Con esa estructura que yo le llamo la montañita, generar atención, a hablar sobre la situación o el problema, demostrar qué fue lo que te llevó a llegar a un final feliz y luego qué beneficio te trajo ese final feliz. Con esa estructura, ustedes lo pueden hacer en sus redes sociales, tienen las stories, lo pueden hacer en el copy de sus posts, video en YouTube, como quieran, de un producto, un servicio, Instagram Live, Instagram Live, en donde quieran. De hecho, conversando con los amigos. Por ejemplo, si hay personas de multinivel que nos están escuchando, se las recomiendo el 3000%. Cuando se reúnen con algo en un café, no le hablen de que la empresa tiene 500 años, no. Cuéntenle la historia. No, ¿sabes qué es lo que hacen los agentes inmobiliarios también? Los agentes inmobiliarios es, aquí queda el baño, esta es la cocina. Miguel, mi novia está vendiendo temas inmobiliarios, ¿no? Con una amiga. Y yo dije, voy a ir con usted un día. Pues tengo que asesorar a Diana entonces, Diana merece asesoría mía. Sí, ella empezó con ese tema, igual no lo está haciendo tan enfocado porque tiene su otro negocio, pero sí empezó con esa amiga, ¿no? Y yo fui y dije, miren, ustedes no pueden ser unos mostradores de casa. Usted tiene que generarle a la persona emociones, venderle la visión de lo que van a tener en un futuro, de la ubicación, del lugar, de los pajaritos, muchas cosas que tú le puedes transmitir, le puedes contar una historia. Claro, porque hoy en día los agentes inmobiliarios, la gran mayoría es, aquí tenemos el baño, de hecho, el baño tiene 15 metros cuadrados. ¿Qué le importa los 15 metros cuadrados? Tenemos la habitación, aquí te cabe una cama king size, una cama, no, transmite las emociones. Es decir, que la estructura que ustedes pueden utilizar, lo van a utilizar, la que acaban de aprender, la pueden utilizar en todo. Ese es, yo le llamo el camino del héroe simplificado, porque el camino del héroe consta de 12 pasos. En este caso, con 4 pasos, ustedes ya están teniendo resultados y se lo puedo garantizar. Perfecto, entonces tenemos un podcast con garantía de resultados, señores, siempre y cuando apliquen las cosas. Entonces, Marcos, muchísimas gracias. Insisto, este podcast con todas estas historias que contamos estuvo muy bueno. Yo sé que muchas personas van a aprender, como te digo, así sea que mañana o al día siguiente que estén escuchando este podcast se vayan a comprar la sepultura para su familia. Ya hicimos algo, transformamos algo. Mi hermano, despídenos, redes sociales. Tú estás en lanzamiento ahorita, vas a hacer alguna masterclass gratuita dentro de poco, creo. Correcto. Mira, primeramente agradecerte por el espacio, porque yo sé el poder que tiene esto para transformar vida. Hay cosas que dijimos acá y que tú también con otras personas que has entrevistado, que pueden hacerte un clic en la cabeza y te pueden llevar a tomar una acción. Quizás escuchaste la historia que contamos de Ciani o de la otra persona, y eso puede que te diga, wow, no me voy a levantar de la cama y voy a comerme el mundo. Con algo que digamos acá,
te puede transformar la vida. Por eso te agradezco infinitamente que estés haciendo este espacio. De hecho, me estás motivando a crear mi propio espacio también para poder contar otro canal, para poder contar a las personas mucha más historia. Claro, imagínate, el podcast de storytelling, único podcast en Latinoamérica enfocado en el storytelling, algo así, allá es... Que sea netamente, aunque bueno, la gran mayoría de los podcasts es storytelling, porque cuando tú haces entrevista, la persona cuenta sus historias. Entonces, es correcto. Lo que las personas no saben que están haciendo storytelling. Pero bueno, agradecido ante todo contigo por eso. Y sí, por ejemplo, yo constantemente estoy dando clases para que las personas aprendan a contar historias, lógicamente clases con las bases para que empiecen a contar historias y ya lo que se suman al programa que yo tengo, ahí de hecho le pueden preguntar a Miguel y Miguel le puede las coordenadas del programa para que aprendan ya a volverse profesional en esta industria. En mis redes sociales cuento muchas historias, principalmente en mi Instagram, que es Marcos Araujo CU de Cuba. Ahí pueden encontrarme y subo historias y también, si quieren aprender de alguien, síganlo y copien lo que hace. Es correcto, o sea, esa es mi metodología. Yo busco a alguien que está haciendo billete y copio lo que hace. A mí quiero concluir, a mí me encanta el contenido de Marcos porque él le da muy duro a las pirámides, a las pirámides, a todo esto lo que es, bueno, voy a decir que todas son pirámides, por favor, si alguien escucha eso y está haciendo Forex, está haciendo toda esa vaina, perdón, pero es que todo eso lo expresé y es que me da risa, y a Marcos también, que la gente no quiere invertir $97 en un curso que se le va a entregar para que aprenda una habilidad blanda que le va a ayudar a tener resultados, pero sí le creen al que le dice invierte $200 y obtén rentabilidades del 10% diario. Señores, ni el mejor inversionista del mundo obtiene ese rendimiento diario. El mejor inversionista del mundo, que es Warren Buffett, obtiene de su capital, que son millones de dólares, máximo un 20% anual. Entonces, no se dejen meter ese cuento, esto es una denuncia pública también, y para que por favor no caigan en eso, no sean muy incrédulos, no muy crédulos, es eso. Y mira, tú mencionaste eso que dijiste, yo le doy duro porque yo caí, y exacto, por eso estuve en una quiebra de $20,000, porque yo caí, creí tanto y pedí dinero en el banco para seguir invirtiendo. Por eso le doy duro. Para entonces, que no caigan otros. Por favor, y pues como este podcast es disruptivo, si no te gustó esto y te quieres desuscribir, adelante, hazlo, pero hay que ser conscientes, señores. Este podcast se caracteriza por hablar siempre con la verdad. Emprender digital no es sentarse en la playa con un computador y una piña colada. Este es el mensaje que quiero dejar al final. Es trabajo, trasnocho y estudio, como todas las profesiones que hay. Marcos, muchísimas gracias, mi hermano. Por favor, despidámonos con un skol y nos estamos hablando en el siguiente episodio de Polas y Marketing. Chao, chao, Marcos. Chao, chao. Chao, chao.